para empezar, la definición de TEP como tal es la oclusión total o parcial de una de las ramas de la vasculatura arterial pulmonar por un émbolo que viaja de la circulación distal. Entonces, saber que pues obviamente el tromboembolismo pulmonar hace parte de las tromboembolias venosas junto con la trombosis venosa profunda. Tener en cuenta que no es la única causa de embolia, porque tenemos embolia grasa, tumoral, ósea, por calcio, etcétera. Entonces, pues tener en cuenta que no es el único causa, pero sí es la más prevalente. Para clasificar el TEP tenemos tres tipos de clasificación: el tiempo, la gravedad y la localización. En este caso, un TEP agudo es menor a 2 semanas, que es la que presentaba el paciente, un subagudo de 2 a 12 semanas y un crónico mayor a 3 meses. Tenemos la gravedad como tal: alto riesgo, que es el masivo, riesgo intermedio submasivo y bajo riesgo no masivo. Entonces, esta es la clasificación del paciente. Ahorita pues vamos a hablar bien de eso. Y la localización según pues la ubicación como tal: segmentario, subsegmentario, lobar y encillado. Entonces, la epidemiología es la tercera causa de enfermedad cardiovascular más común, afecta un 5% de la población mundial. Los mayores de 80 años pues tienen mayor riesgo de presentarlo. A medida que el paciente tiene más edad, mayor riesgo de presentar un evento trombótico. Incidencia de un caso por cada 1000 en el mundo y genera unas 300.000 muertes al año en los Estados Unidos de América. Un tercio de las muertes son súbitas, o sea, antes de recibir el tratamiento, y es importante ver que pues sin tratamiento se muere aproximadamente el 25% de los pacientes y con tratamiento un 3%. Entonces, para hablar un poco de la fisiopatología de la enfermedad, sabiendo que pues, el émbolo va y ocluye las arterias, como tal, las arterias pulmonares, tenemos la triada de Virchow, que lo que nos va a hablar es de la capacidad trombótica que tiene el paciente. Entonces tenemos pues la hipercoagulabilidad, que son los tumores malignos, las septicemias, las trombofilias, la éstasis venosa como tal, fibrilación auricular, obesidad, embarazo, y la lesión endotelial causada por traumas o por patologías como valvulares, ondas permanentes y demás. Esta gráfica que tenemos acá en esta zona nos va a explicar el momento, la manera fisiopatológica de cómo el TEP puede provocar que el paciente fallezca. Entonces, al tener una poscarga aumentada en el ventrículo derecho debido al flujo que se está devolviendo por parte del trombo a nivel de la arteria pulmonar, lo que va a hacer es que el ventrículo se dilate, haga una insuficiencia de la válvula tricuspidia, lo que va a aumentar la tensión del ventrículo. Eso va a hacer que se activen los agentes inflamatorios y pues me genere inflamación miocárdica. Esa inflamación miocárdica lo que va a hacer es que aumente la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, lo que va a ocasionar que pues, pueda generar isquemia. Esa isquemia puede generar que la contractibilidad y el gasto cardíaco disminuyan, aumentando la precarga del ventrículo contralateral, y esto puede generar que baje el gasto cardíaco como tal, tengamos presiones arteriales sistémicas bajas, y pues al momento de presentar todo esto, el paciente puede presentar un choque obstructivo que le puede generar la muerte. Como el paciente presenta una patología de base, que es una trombofilia, que es congénita, que es el déficit de la proteína C, pues tenemos que tener en cuenta que la proteína C juega un papel fundamental en lo que es la anticoagulación natural. Ella se hace unión con la proteína S de la coagulación para activarse y poder inhibir los factores 5 y 8 de la coagulación, con el fin de, durante el proceso de la producción de los coágulos, inhibir el proceso de la fibrina, generando una coagulación incompleta o no efectiva. Ese es el mecanismo de acción de los anticoagulantes naturales por este procedimiento. En este caso, el paciente, al tener este déficit de la proteína C, pues no va a terminar de hacer el proceso completo de inhibir este tipo de factores de coagulación, lo que va a provocar que el paciente tenga mayor riesgo de presentar trombosis. Esta enfermedad, lo más importante como tal es tener en cuenta que hay que sospecharla, y para poder sospecharla hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que son los que nos van a indicar que el paciente presenta sospecha de TEP. Hay factores de riesgo que son de riesgo fuerte, de riesgo intermedio y de riesgo bajo. En este caso, pues el paciente presenta 3 factores de riesgo, uno de cada uno: una embolia venosa previa como un factor de riesgo fuerte, una trombofilia como un factor de riesgo intermedio y una hipertensión arterial como un factor de riesgo leve. Entonces, los pasos a seguir en un TEP agudo como tal, estamos hablando de que el paciente tiene una sospecha por los antecedentes. Entonces vamos a seguir este tipo de escalas para poder definir pues cómo vamos a tratar al paciente. Entonces, en el momento semiológico, la sintomatología que presentaba el paciente, tenemos en cuenta los siguientes síntomas y los siguientes signos. Saber que pues, los signos y síntomas de TEP no son específicos de la enfermedad, que tienen que ir de la mano de los factores de riesgo que hablamos previamente. Entonces, la disnea se encuentra en un 80% de los pacientes, y eso lo presentaba el paciente. La disnea en reposo en un 60% también la presentaba el paciente. El dolor torácico no pleurítico en un 27% también lo presenta el paciente. Ya a nivel del examen físico, la taquipnea se encuentra en un 62%, la taquicardia en un 45% y la diaforesis en un 9%.
Ahora marcamos los signos de TBP pues, por el edema del miembro inferior derecho. Y bueno, ya teniendo en cuenta el paciente que tenemos con sintomatología y antecedentes que nos van a sospechar un TEP, vamos a realizar los siguientes exámenes iniciales. Entonces, primero solicitamos un electrocardiograma, el cual en la mayoría de los casos, en un 40% nos presenta una taquicardia sinusal. Hay unos signos que son específicos en un 20% de los pacientes, que es el 1.3, el McGinn-White, que se presenta debido a que hay un aumento de la presión en el ventrículo derecho, una sobrecarga ventricular derecha y una desviación del eje. Entonces es que vemos acá con una S1 profunda, una Q patológica y una T negativa. Entonces tenemos también las inversiones de la onda T como trastorno de repolarización, que es la que presentaba el paciente, bloqueo de rama derecha de nuevo y las bradicardias sinusales asociadas también a signos de hipertrofia ventricular derecha. El S1.3 tiene una sensibilidad del 10 al 20% y una especificidad del 50 al 60%. Y pues no es específico porque se puede encontrar infartos, hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel radiológico podemos encontrar varios hallazgos. Normalmente pues en un 27% se encuentra el paciente con radiografía de tórax normal y hay unos signos que son inespecíficos, cardiomegalia, derrame pleural, elevación del diafragma, y hay unos que ya son pues más específicos para la enfermedad con una especificidad del 92%, el signo de Westermarck, que es el aumento de la transparencia de la región parailar afectada debido a la oclusión como tal de la arteria pulmonar de esa sección. Tenemos la joroba de Hampton, que es un 22% de sensibilidad, una especificidad del 82%, que nos va a decir que hay una radioopacidad en cuña en la parte lateral, y esto pues se debe a infarto de la región pulmonar. Y el signo de Fischner, que está con una sensibilidad del 20%, una especificidad del 80%, es el aumento del calibre de la región de la arteria pulmonar afectada. También es importante lo que estábamos hablando realmente cuando presentamos el caso, el gradiente de concentración alveolar arterial de oxígeno, el cual si es mayor a 20, esto se calcula el peso del paciente dividido en 4 más 4, y si el paciente presenta elevación por encima de 20 de este marcador, tiene un valor predictivo negativo del 100% con una sensibilidad del 100%, o sea que de no presentarlo podemos descartar la enfermedad, el paciente pues lo tenía positivo. Los otros hallazgos pues es hipoxemia y alcalosis respiratoria. Entonces, teniendo ya la clínica del paciente, los factores de riesgo y los exámenes iniciales, hay que sospechar TEP. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante al sospechar el TEP? Primero, evaluar si el paciente está estable o está inestable. Entonces, ¿cómo definimos inestabilidad? Tenemos las tres formas de definirlo. Primero, que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, el paciente se define directamente como un paciente inestable. Shock constructivo, que presente una presión arterial sistólica menor a 90, que tenga el uso de vasopresores como tal, o una hipoperfusión, y la hipotensión sostenida, que es una presión arterial sistólica menor a 90, y en algunos casos la caída de la presión arterial mayor a 40. Podemos tener un paciente que ingresa con cifras tensionales adecuadas o elevadas, pero si presenta una caída bruta de más de 40 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica se considera inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué es importante que el paciente se catalogue estable o inestable? Porque en caso de que el paciente se catalogue inestable, el paciente no tiene que estar en el proceso de realización de las escalas de riesgo, y para poder estratificarlos inmediatamente es un paciente de alto riesgo. Esos pacientes inmediatamente pasan a hacer imagen diagnóstica. Por un lado el ecocardiograma transtorácico y por otro lado el angiotac de tórax. Se necesitan las dos imágenes para confirmar pues cómo se va a manejar el paciente. Sin embargo, con el ECO-TT podemos definir que el paciente tiene prácticamente la confirmación de la enfermedad. Entonces, en el ecocardiograma transtorácico podemos visualizar las siguientes cosas: un trombo en cavidades derechas como tal, el signo de McConnell, que es una hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, con el sector apical conservado, el movimiento paradójico del septum interventricular y la dilatación del ventrículo derecho. Hay unos estudios actuales que están hablando de un oxi histórico, que es un flujo pues, que va saliendo del ventrículo derecho, que nos puede confirmar la presencia de TEP de alto riesgo. Obviamente pues hay necesidad de realizar las imágenes diagnósticas. ¿Cuáles son las de elección? La principal es la angiotomografía de tórax. Podemos utilizar una gamografía de ventilación-perfusión o la arteriografía pulmonar. Sin embargo, pese a que la arteriografía pulmonar es el gol estándar, se recomienda el uso directo de la angiotomografía porque pues, dependiendo del lugar donde estemos trabajando y por la disponibilidad y demás, es más fácil realizar. Entonces, la angiotomografía pulmonar es la imagen de elección, como les venía diciendo, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. Tenemos
que dependiendo como tengamos la clasificación del TEP, si es probabilidad baja, intermedia o alta, el paciente entre más bajo esté la probabilidad tiene un valor predictivo negativo del 96% y entre más alto va a tener pues el valor predictivo positivo más alto. Eso quiere decir que es muy buena para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Las contraindicaciones pues como tal relativas de esta enfermedad, la insuficiencia renal, la alergia al contraste, embarazo, mujer en edad fértil, que estos pues son candidatos a realización de la angiografía. Entonces, ya para confirmar el diagnóstico de la angiopatia pulmonar como tal, la evidencia del trombo, obviamente entre los hallazgos como tal de la angiotomografía, hay signos de infarto pulmonar dependiendo del tiempo que lleve el paciente con el tromboembolismo pulmonar, los defectos de llenado, las consolidaciones periféricas, los focos de realce, la necrosis como tal, los signos de vaso y signos de disfunción del ventrículo derecho. La arteriografía pulmonar, como les decía, es el gold estándar. Tiene pues, un contraste de yodado menor, por eso se puede utilizar en pacientes con patología renal y mujeres en embarazo, donde se puede evidenciar pues, la presencia de los trombos, los defectos de llenado, la amputación de las ramas como tal, pulmonares, y pues está indicado en los pacientes que no pueden ser confirmados porque no hay el otro tipo de examen como tal o son candidatos a manejo endovascular. Entonces, ya hablamos del paciente inestable que va directamente a realizar imágenes diagnósticas. Ahora vamos a ver qué pasa con los pacientes que están estables. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de TEP y está estable y no es alto riesgo, entonces vamos a calcular las escalas de riesgo como tal. Entonces, tenemos la primera escala, que es la más usada acá, que es el Wells, donde se va a catalogar el paciente entre riesgo leve, intermedio y alto, y la escala de Ginebra, que también se puede usar, que básicamente pues tiene unos ítems similares y también nos va a catalogar el paciente entre leve, intermedio y alto. El paciente por Wells nos da alto y por Ginebra nos da intermedio. Posteriormente, a realizar la escala de Wells o la escala de Ginebra, el paciente, si es un Wells bajo, se debe realizar una escala de PERC. La escala de PERC es como un checklist en donde, pues, si el paciente cumple con todos estos criterios que tenemos acá, se descarta el TEP. Y esto pues, nos ayuda, tiene una sensibilidad del 96 al 100%. En estos pacientes como tal, de bajo riesgo y se descarta, evita que se usen angiotomografías o imágenes diagnósticas sin necesidad. Entonces, en los pacientes que tenemos sintomatología más factores de riesgo, tú le calculas el Wells te da riesgo bajo, después le calculas el PERC no me da para exclusión del paciente, se realiza el dímero D. Entonces, el dímero D, como sabemos, es la principal producción de degradación de la trombina, tiene una sensibilidad del 96%, excluye el 30% de las sospechas de PERC sin requerir otros estudios. Dependiendo pues obviamente de las causas o de las alteraciones que tenga el paciente de base, puede generar positivo o no. Entonces, para eso tienen diferentes maneras de catalogarlo. La clásica, que es de 500 el corte como tal, está la clásica y la ajustada por edad, que es dependiendo si el paciente tiene menor de 50 años o mayor de 50 años, se va a ajustar la edad por 10, o GIRS, que es la más usada actualmente por las guías, que lo que vamos a hacer es contar con un factor de riesgo y el corte que va a ser mayor de 500 más factor de riesgo positivo, o el paciente directamente con un dímero de mayor a 1000 se considera pues positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque un paciente con Wells score bajo, si tenemos un dímero de negativo, el paciente se excluye el diagnóstico de TEP, y si el paciente tiene una sospecha de TEP de bajo riesgo con un dímero de positivo, se confirma el diagnóstico. Entonces, bueno, tenemos la siguiente flujograma como tal, la sospecha clínica del TEP. Después de tener pues, la sospecha clínica del TEP, realizamos las escalas que vimos previamente, en las que tenemos riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Si el riesgo bajo tenemos un PERC de exclusión, se excluye el diagnóstico. Si tenemos el riesgo bajo con un PERC que no me excluye la patología, le aplicamos como tal el dímero D. Si el dímero D es negativo, se excluye la patología. Si el dímero D es positivo, tenemos que ir a imagen diagnóstica. Y los pacientes de alto riesgo directamente a imagen diagnóstica. Entonces ya tenemos el paciente con diagnóstico confirmado de TEP. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que reestratificar al paciente. Esto es muy importante porque es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones finales con el paciente. Entonces está la escala PESI, que dependiendo pues los ítems podemos tener una PESI clásica o una PESI simplificada. Si el paciente determina, pues dependiendo de los ítems que tenemos acá, entre 0 y 85 tenemos un riesgo bajo, y entre 86 y pues, el máximo como tal, un riesgo intermedio. El paciente de nosotros como tal tenía una escala de PESI de 80, lo que lo catalogaría en riesgo bajo por la clásica, pero tiene 3 puntos en la simplificada, lo que nos da un riesgo intermedio.
Entonces, esto es importante junto con los exámenes que ya le habíamos pedido, porque según el flujograma tenemos que restratificarlo en estos tipos de clasificación. Riesgo alto, riesgo intermedio, que puede ser riesgo intermedio alto, riesgo intermedio bajo y bajo. Entonces, primera ítem que vamos a desarrollar acá, está hemodinámicamente inestable. Nuestro paciente no está hemodinámicamente inestable, por ende se queda en bajo de momento. Vamos a calcular si tiene con el ecocardiograma transtorácico alguna alteración a nivel del ventrículo derecho, disfunción como tal. En este caso está al límite superior, continuamos en riesgo bajo. Si el paciente tiene elevación de las troponinas cardíacas, en este caso no las tenía, continuamos con riesgo bajo. Y si el paciente como tal tiene una escala de PESI que nos da riesgo intermedio bajo, pues el paciente se queda en este tipo de clasificación que es bajo. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de nuestra restratificación vamos a tomar la conducta, si es intrahospitalaria o es ambulatoria. Entonces, en un TEP agudo hay que iniciar siempre anticoagulación en las sospechas, siempre. Si está inestable, nos vamos para imagen diagnóstica, si no, hacemos todo el flujograma que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos un paciente que nos da riesgo bajo, dímero D y demás, tenemos el paciente estratificado como riesgo bajo, se va a calcular la escala de Estia, que es otra escala, pero esta es de exclusión como tal, donde si el paciente cuenta con ello, podemos darle eso. Si el paciente nos cuenta con una alteración en la escala de Estia, pues tiene que hospitalizar en sala general. Por otra parte, si el paciente tiene un riesgo intermedio bajo como tal, ya eso lo vamos a calcular, por ejemplo, con troponinas. Si las troponinas están positivas, nos vamos para alto riesgo. Si las troponinas están negativas, nos quedamos en hospitalización, pues un riesgo intermedio bajo. Entonces, estos pacientes que están en riesgo intermedio alto y riesgo intermedio y riesgo alto, requieren pues los manejos de reperfusión como tal. Esto pues es unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios. Es importante que pues obviamente no solo nos enfoquemos en el tratamiento del TEP como una enfermedad de anticoagulación, sino también pues las medidas de soporte que requiera, dependiendo si requiere oxígeno suplementario, por ejemplo cánula nasal, considerar cánula de alto flujo, considerar ventilación mecánica no invasiva y en los casos que no haya respuesta, ventilación mecánica invasiva. También tener en cuenta que los pacientes que presenten insuficiencia ventricular derecha hay que estar pendientes de la volemia, que no lo vayamos a sobrecargar, en caso de que requiera vasopresores como tal, y el uso de ECMO, pues si necesitan circulación extracorpórea, dependiendo pues cómo esté el paciente hemodinámicamente. El pilar del tratamiento como tal es la anticoagulación. Entonces tenemos que los pacientes de riesgo bajo, intermedio y alto se van a beneficiar de manejo con DOACs. Los pacientes de intermedio alto como tal se puede utilizar heparina de bajo peso molecular, fondaparinux en episodios o pacientes específicos, y los de riesgo alto con heparina no fraccionada. Pues todos los pacientes tienen que estar anticoagulados, esa es la recomendación con sospecha de TEP. El que tiene más estudios como tal es el apixaban, se usa dosis de 10 miligramos cada 12 horas en los primeros 7 días, luego se deja 5 miligramos cada 12 horas durante 3 meses. En algunos pacientes con riesgo de realizar trombosis se puede pues prolongar su tratamiento. El otro tipo de manejo que tenemos son las terapias de reperfusión. Entre esas tenemos la trombólisis sistémica, el tratamiento dirigido por catéter, que está actualmente en estudio con los estudios de peito y high peito, en el cual pues están tratando de ver si los pacientes que tienen riesgo intermedio alto se benefician de una trombólisis o una trombectomía dirigida por catéter, debido a que pues el medicamento de la trombólisis se usa en menor cantidad y puede disminuir el riesgo de sangrado. Y la embolectomía quirúrgica, que pues se usa en los pacientes en los que la trombólisis falla o pues tienen indicaciones específicas, y pues de aquí podemos encontrar también el filtro de vena cava inferior. Notante de la terapia de reperfusión de la trombólisis sistémica, usamos los RTPA, que son pues los activadores del verminógeno y que son específicos de la fibrina. Entonces esta dosis es de 100 miligramos durante 2 horas en bolo, o 0.6 por kilogramo, dosis máxima de 50 miligramos. Hay que tener en cuenta que cuando usamos estreptoquinasa o uroquinasa, como no son específicos de la fibrina, pueden generar mayor riesgo de sangrado en cualquier parte. Y en cuanto a las terapias de reperfusión, lo que les venía diciendo, el tratamiento dirigido por catéter, trombotomía mecánica, trombolisis in situ, que está pues en estudio como tal para ver si se debe agregar a las vías, y la embolectomía quirúrgica, que ya la había mencionado. Entonces ya tenemos las conclusiones como tal del caso clínico. Primero, tener en cuenta que es una enfermedad que no tiene signos y síntomas específicos, que siempre tienen que ir de la mano de unos factores de riesgo. Siempre hay que hacer la evaluación pre-test del paciente para definir cómo vamos a actuar, si conforme a las guías o vamos directamente a diagnóstico por imagen. Posteriormente de confirmar el diagnóstico hay que reestratificar al paciente para ver cómo se beneficia del manejo intrahospitalario o ambulatorio, y pues definir la terapia de reperfusión en los casos que el paciente lo amerite.